El sacrificio de Cristo en la cruz. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Como descendiente de Abraham, tiene las promesas de Dios. Jesucristo ha provisto de salvación para todo aquel que cree, no solo para el pueblo elegido, sino para ese pueblo que no era pueblo. En ese sacrificio Jesús reconcilió al mundo entero con Dios. Antes del sacrificio de la cruz estábamos alejados de Dios. Efesios 2:11. No éramos parte del pueblo de Israel. Estábamos alejados de Dios. Éramos gentiles que no tenían parte en el servicio al Señor. Sin Jesús nada podemos hacer. Juan 15:5. Las bendiciones eran para su pueblo escogido. En Dios podemos hacer proezas, pero lejos de Él nada podemos hacer. Por más que una persona se afane tratando de alcanzar el bien sin Dios, es imposible. Sin Salvador no tenemos salvación. Él da libre albedrío de elegirlo o no y cumplir las tareas que Dios nos da y las bendiciones que Dios nos da. Fuimos hechos maldición. Jesucristo vino a esta tierra para reconciliar al mundo con Dios. Por el sacrificio en la cruz podemos obtener la reconciliación con Dios. La Biblia dice que Jesús sufrió muerte y muerte de cruz. No fue suficiente sufrir por nuestra causa. Fue preciso, sino que fue la peor muerte que alguien podía recibir. Fue colgado en una cruz como maldición. Él se hizo maldición por nosotros. El sacrificio en la cruz reconcilia al mundo con Dios. Todos estábamos lejos, pero la muerte de Cristo en la cruz fue ese puente que la humanidad necesitaba para llegar a Dios y a los que creen. Ese sacrificio abrió la puerta para que el ser humano pueda obtener el perdón de pecado. Jesús en la cruz cargó el pecado de toda la humanidad para obtener la salvación del alma, sin más sacrificios. Solo el sumo sacerdote podía traspasar el velo del templo en determinadas celebraciones para ofrecer esos sacrificios a Dios. Cuando vino Jesús fue el único y último sacrificio. Jesús murió y el velo se rajó, dando entrada a la presencia de Dios para los que creen. Ya no existe división ni impedimento para que podamos servir a Dios. Antes existía esa distinción, pero por la salvación que Jesús consiguió para la humanidad, dejó libre el camino a Dios. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Cristo murió una vez y para siempre por toda la humanidad, los presentes y los por venir. El sacrificio en la cruz quita toda maldición. Colosenses 2:14. Jesús quitó esa acta de juicio que nos impedía acercarnos a Dios. Él sufrió el castigo que nos correspondía. Él pagó por el pecado de todos nosotros. Hoy las bendiciones de Dios pueden venir a todo aquel que busca a Dios y recibe ese gran sacrificio de la cruz que Jesús hizo. El sacrificio en la cruz es símbolo del abandono del mundo. Gálatas 6:14 lo dice. Pablo usó el símbolo de la cruz, que ya no vive más para el mundo, sino que ha sacrificado al mundo para recibir la salvación de Cristo. No es solo que estemos en pecado o que andemos en el mundo. Es abandonar todas las cosas pecaminosas del mundo para alcanzar el galardón de Cristo. Cristo ya pagó por nuestra salvación. Teniendo a Cristo lo tenemos todo y no teniendo a Cristo nos hace falta todo. Como conclusión, Dios ha hecho pueblo cuando no éramos pueblo.
nos dio acceso a las promesas en su palabra y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo merecíamos, pero Dios provee el método de la cruz para que alcanzáramos la salvación que nos era imposible de obtener. El sacrificio de Jesús en la cruz fue ese método para que toda la humanidad pueda recibir el perdón de pecados por medio del arrepentimiento de sus pecados a través de la sangre del Maestro. Solo debemos abandonar la vida de pecado y recibir a Jesucristo en nuestro corazón para obtener el perdón de pecado y la vida eterna. Él está llamando.